Buenas noches y bienvenidos a un nuevo Aragoneses. Hoy hablaremos de la labor de los maestros y de la docencia, pero también de literatura desde el punto de vista femenino y de la defensa de los derechos de la mujer. Y lo hacemos con la catedrática de Lengua y Literatura y también escritora Carmen Romeo. Buenas noches, Carmen, bienvenida. Buenas noches, Ana. Muchas gracias por acogerme en esta casa. Nosotros encantados, ya lo sabe, esta es su casa. Antes de comenzar a hablar de estos asuntos que hemos nombrado ahora, vamos a conocerla un poquito mejor. Usted nace en una localidad, en una pequeña localidad de la provincia de Zaragoza, de las 5 villas, El Frago. Allí pasa sus primeros años y a esa localidad le ha dedicado usted algunos relatos y libros. ¿Cómo le ha marcado nacer en El Frago, esos primeros años allí? Pues nacer en El Frago es una de las experiencias más alucinantes, diríamos ahora, porque puedes imaginar que en el año 48, en un pueblo sin carretera, aislada completamente, hija de los maestros del Frago, pues yo hice una vida pues un poco salvaje, diría, entre los pinos y los animales y los estudios y los libros. Claro, me condicionó mucho. Teníamos ni televisión, ni radio, solo había pues o jugar en la calle o leer. Mi madre era mi maestra y mi padre también, y yo desde que aprendí ya a leer, no sé, no me acuerdo, 4 o 5 años, pues ya la pasión de mi vida. Estuvo allí en El Frago hasta los 13 años en esa escuela con sus padres como maestros y luego Sí. se vino a Zaragoza. Sí. Sí, primero mi experiencia en la escuela del Frago, pues es una gran experiencia, y sobre todo tener a mi madre como primera maestra y también a mi padre, porque los años de la enseñanza primaria fueron en la escuela de mi madre, pero luego para hacer el bachillerato, como he dicho, el Frago no tenía medios de comunicación, era muy difícil traer a una niña a estudiar, entonces me preparaba libre para los estudios, me venía a examinar al Instituto Miguel Servet con otros niños de la escuela, los que mis padres preparaban, y mi madre nos preparaba las asignaturas de letras y mi padre las de ciencias. Una experiencia increíble, eso de tener a los padres como con esa autoridad de padres y de docentes. Después de esta experiencia, yo en la vida no podía ser otra cosa. Tenía que ser una gran lectora como mi madre, una gran docente como mis
padres y siempre con la pluma en la mano como mi madre. Le viene de casta entonces la docencia. Sí, y bueno, yo nací en el Frago, pero mis padres se conocieron como maestros de un pueblecito un poco más arriba, de Biel. Quiero recordar que mis padres fueron maestros de Biel, pero que también mis abuelos eran maestros de Biel. Conoceremos un poquito mejor más adelante esa labor de los maestros de esas escuelas pequeñas de los pueblos, porque ha escrito este libro de las escuelas del Frago, que hablaremos más adelante, y nos cuenta más concretamente cómo son esas escuelas. Vamos a avanzar a conocerla un poquito mejor. Después decimos, se vino a Zaragoza a estudiar, estuvo interna en un colegio y luego estudió en la Facultad de Filosofía y Letras y se licenció en Filosofía y Letras. ¿Por qué eligió esos estudios? Primero, del Frago, como he dicho, pues mis padres no tenían otro camino que llevarme a un internado. Desde los 13 hasta los 17 años estuve interna en el Coso, en Zaragoza, en el Colegio de Santa Ana. No tengo malos recuerdos, al revés, yo creo que me dio una formación, bueno, las anécdotas típicas de una época de adolescente en un colegio en el que yo iba a mi casa solo en las vacaciones de verano. No tenía posibilidad de salir ni los domingos a la calle, ni ir en vacaciones de Semana Santa. Estaba en el Frago, no tenía carreteras, era muy difícil la comunicación con mi casa y con mis padres. Después del colegio, pues mis padres querían que yo estudiara ciencias o sobre todo, pues entonces estaba de moda medicina, farmacia. Ciencias era una carrera que no era, en la que las chicas no estaban muy metidas y parece que tenía muchas posibilidades para el futuro. Pero yo, como he dicho al principio, tenía que estudiar, que tenía que ser docente. Yo tuve una gran discusión con mis padres. Yo tengo que ser docente como vosotros y a mí me habéis metido el veneno de la literatura y no puedo hacer otra cosa. Esto lo teníais que haber pensado antes de darme esta educación para que yo hiciera ciencias. Y con gran disgusto para mis padres me fui por el camino de las letras, que ellos decían que no, que aquello no era muy importante, que no iba a encontrar trabajo y que querían algo mejor para mí. Pero una vez se licenció lo encontró trabajo, aprobó una oposición y fue a Teruel, a un instituto de Teruel, donde estuvo 2 años, aunque ya llevaba varios años también en esta localidad. ¿Cómo recuerda esos años en Teruel? Yo hice Filosofía y Letras, sección de románicas. Bueno, y además tengo que decir que como
hilar con esto porque como en el Frago yo tenía un problema con una asignatura en el instituto que era el francés, mis padres desde los 11, 12 años me mandaron de intercambio a Francia, con lo cual había algo que yo ya tenía también otro gusanillo que eran las lenguas. Entonces yo hice filología, o sea, hice filología románica. Al acabar, el año que yo acabé, se fundó el Colegio Universitario de Teruel, el campus de Teruel. Desde el departamento de aquí me propusieron como profesora para el campus de Teruel. Me fui a Teruel en el año 72. Allí vino conmigo el que iba a ser mi marido en la ciudad de los amantes. Nos encontramos dando clases en el campus. Y a los 4 años, pues en fin, por distintas situaciones personales, pues a que me presenté a oposiciones de instituto con la gran suerte que aprobé y me dieron en Teruel, el Instituto Francés de Aranda, con lo cual continué 2 años más compaginando el campus y el Instituto Francés de Aranda. Unos años maravillosos. Allí empecé mis primeros trabajos de investigación con los alumnos. Recuerdo, y ellos todavía lo recuerdan, que con los alumnos del campus de Teruel recorrimos y encuestamos toda la sierra de Albarracín buscando mayos, salvadas, literatura popular, y de hecho hicimos nuestra primera publicación en el Instituto de Estudios Turolenses con mayos, y ya sale la primera publicación de interés por la mujer, los mayos, los que cantan a la mujer en todos los pueblos de la Sierra del Albarracín. Ahí empezaron esos primeros escritos con la mujer como protagonista, de los que después hablaremos. Pero yo venía haciendo mis ensayos desde la escuela del Frago. Bueno, vamos a continuar. Entonces estuvo en Teruel de profesora hasta 1978, entonces se traslada a Zaragoza, al Instituto Goya en Zaragoza, donde ha estado como profesora y después como catedrática de lengua y literatura en ese mismo centro, hasta su jubilación en 2009. Son 30 años de docencia allí en ese instituto. Me imagino que será importante y seguirá siendo ahora para usted. El Goya es mi casa, no sé cómo decírtelo. Yo había hecho posiciones agregadas y entonces en el año 1992 de las de cátedras y pude seguir quedándome en el Instituto Goya, con lo cual yo llegué al Goya pues, cuando todavía era masculino. Todo el proceso de convertir el Goya de masculino a
mixto, que fue una gran aventura, la viví desde dentro como profesora y como docente. Recuerdo cuando llegaron las primeras chicas al Goya tímidas, puestas en la última fila, no las podíamos mezclar con los alumnos en las clases, muy bonito. Y allí hasta el año 2009, desde el 92 hasta el 2009, pues ya con la condición de catedrática. Y allí me jubilé y allí sigo yendo muchas veces porque es mi casa. Yo llegué a algo ya un poco, no lo sé, no que venía de un instituto femenino y además el Goya tenía una mala fama en ese momento, en el año cuando yo llegué, que sí, una mala fama pues un poco para la gente más abierta o más democrática, como un bastión de lo que había sido el antiguo régimen. Tengo que decir que no, que el Goya, en el Goya yo he vivido los grandes años de enseñanza, claro, han sido muchos años. Hasta el 2009. Hasta el 2009. ¿Cómo se inculca, cómo se hace nacer el amor por la literatura a adolescentes de 16, 17 años? Muy fácil, como cualquier cosa. Es decir, igual que en el Fraguas a mí me hicieron nacer, pues a la vez que corría por el río y que cogía nidos de pajaritos, me hicieron hacer el amor pues, con los alumnos igual. O sea, yo creo que los alumnos se entusiasman por aquello porque está entusiasmado su profesor. Y yo la literatura la vivía y la enseñanza ha sido la pasión de mi vida. Y no he tenido que poner nunca orden en un aula, porque en el momento que un alumno ve que tú conoces un tema y que te apasionas, él se apasiona contigo. La docencia ha sido, dice, la pasión de su vida, y la escritura también, o las comparte o menos. La escritura es un complemento de la docencia. Claro, los alumnos, tú no puedes estar hablando de literatura a tus alumnos siempre de muertos y siempre. Entonces, a veces ellos piden, ¿y Carmen, tú qué? ¿Y Carmen, tú qué? Claro, y Carmen, pues dices, pues aquí esto mío, bueno, con un poco de vergüenza, claro, porque poner, sacar estos trapos sucios te da. Pero si quieres que ellos se enganchen, tú también tienes que poner pasión y enseñar tus cosas, aunque no sean de calidad, para enganchar. Y de hecho, ha enganchado en la escritura de muchos alumnos. Sí. ¿Qué libro era el que les enganchaba, el que usted ha escrito que les enganchaba a lo mejor? No, cuando yo no los enganchaba con libros, yo los enganchaba, pues, bueno, también esto lo hacían en la escuela del Frago. Yo cada día, pues si un día tenía un problema, les escribía un relato para ellos y les leía ese relato. Eso no tenía nada que ver con las publicaciones, era publicación pero para ellos. Y eso les
si se iban a las fotocopias, yo calculo que por allí tengo relatos fotocopiados en algún cuaderno de algún alumno, sí. Bueno, una de sus publicaciones es esta que tenemos aquí, de las escuelas del Frago, en la que, bueno, ha relatado, ha contado cómo son esas escuelas, cómo eran esas escuelas desde hace años hasta la actualidad, ¿no? Un poquito, ¿por qué se decidió a relatar esto, a contar esto? A ver, tres razones importantes, tres capítulos en el libro. Primera, porque el Frago es mi pueblo, mi pasión era la docencia, mi pasión era la literatura, y yo, después de jubilada, tenía una deuda con el Frago y con las escuelas del Frago. Segunda, en el Frago eran maestros mis padres, con lo cual, aunque no hay un capítulo que hable de mis padres están en todas las páginas del libro. Y tercera, hubo dos grandes maestros en el Frago, no mis padres, los maestros de mis padres, que consiguieron sacar de ese pueblo a muchos alumnos, entre ellos a mi padre, que era pastor de ovejas del monte, y lo sacaron del monte, lo hicieron estudiar. Eran don Bruno y doña Angelita. Estamos hablando de llegaron de maestros al Frago en 1919 y se fueron en 1931. Hicieron una labor increíble, pero es que además eran maestros escritores. Entonces, doña Angelita escribía los cuentos para sus alumnas, don Bruno escribía los cuentos para sus alumnos, pero además Bruno, gracias a eso, era un escritor pues regional o regionalista, pues bastante considerado, porque era compañero de Pamplona Escudero, de López Ayllue, escribe bastante en el Heraldo, escribe en muchos periódicos, es decir, era un pensador en el Frago, que además hizo la primera generación de universitarios fragolinos. Me pareció muy interesante rescatar los escritos de estos maestros, que en el fondo son mis raíces. Si ellos no hubieran sacado a mi padre del monte, ¿qué hubiera sido de mí? Poner en valor el papel de estos maestros de las escuelas rurales, ¿no? Que son muchas veces, como dice, mucho más que maestros, ¿no? Que salen de ese papel de maestros del aula y se involucran en la vida del pueblo. Es que yo creo que eso es un magisterio, que lo otro ha sido una regresión. No es que sean más que maestros, eso es ser maestro. Lo otro es ser un aprendiz de maestro o convertir el maestro en un oficio para cobrar. Pues no. Para mí, ser maestro
siempre he tenido este referente, por eso al final pues no podía ser otra cosa, tenía que hacer un libro del Frago. Según su opinión y según este libro, ¿cuál es el papel de estas escuelas rurales hoy en el siglo XXI? Bueno, a ver, la escuela del Frago, primero, el primer capítulo de la escuela es desde que se funda la escuela del Frago, después, en 1838, hasta que la cierran en 1990. He conseguido en los archivos rescatar a todos los maestros que han pasado por el Frago desde 1828, que es hasta el 90. El papel de las escuelas es muy diferente. Antes, luego ya es que hubo una ley, la ley Villar-Palasí, con la EGB, muy complicada, que esto ya coincidió también con la emigración de la gente de los pueblos. Hoy esas escuelas no tienen sentido porque los pueblos están vacíos. Tendríamos que volver a llenar los pueblos. Es muy difícil, ¿no? Ahora imposible ya. Es otra etapa. Esto ya es un poco de romanticismo, un poco romántico, pero importante para muchos de nosotros. vamos a seguir hablando de sus publicaciones. En muchas de ellas la protagonista es una mujer, son mujeres las protagonistas. ¿Por qué? Porque se ha decidido a dar ese protagonismo a la mujer. A ver, pues es que, como te he dicho, yo tuve una madre que no era feminista, vamos, no podía ser feminista. Mi madre, en la época que era el feminismo, digamos que eso estaba inventado, pero yo a muchas de sus alumnas les he oído decir: estas feministas nada, la feminista era nuestra maestra, que cuando había algún caso de que algún padre le pegaba a alguna hermana, bueno, este tipo de cuestiones que ahora se llaman malos tratos, dice, la maestra llamaba a la Guardia Civil, y esa era mi madre. Y mi madre, yo recuerdo que cuando éramos pequeñas en la escuela había una frase que a todas se nos grabó: no sé lo que seréis de mayores, no sé a dónde se llevará la vida, no sé si seréis creyentes o no, de derechas o de izquierdas, pero todas tenéis que ser defensoras de los derechos de las mujeres. ¿Y eso pues, qué voy a hacer yo? Y yo creo que no sé si es feminismo, no estoy en ningún adscrita a ningún movimiento feminista, ni nunca he estado, sino a un sentimiento, como he dicho antes, de magisterio, porque lo llevo dentro. no se considera entonces una escritora feminista? Pues es que tendríamos que
feminismo, claro, lo del término feminismo es un término político que ha sido muy controvertido. Entonces es como ser de un partido político, es decir, pues no, yo creo que estoy más allá de los movimientos feministas. Soy una escritora que está comprometida precisamente con las raíces profundas de la mujer. Claro, es que es muy difícil decir que una es feminista y tener que poner en valor, como has dicho tú, mujeres de la época de Primo de Rivera, como doña Angelita, que lo sacrificó todo por sus alumnos, y en su pluma está la defensa de los valores de las mujeres. Entonces, si el feminismo a mí me excluye, o hay que ser feminista de derechas o feminista de izquierda, que no, que es otra cosa, es como el magisterio, son las raíces de la mujer, y en este sentido, si feminismo es eso, soy feminista, y si es feminidad, pues es feminidad, lo que queráis. Ha hecho el estudio de la obra completa de Ángeles de Irisarri, además destaca entre sus publicaciones La Zaragoza de las Mujeres y María Zambrano y Sor Juana Inés de la Cruz, La pasión por el conocimiento. Además, como dice, es defensora de la mujer y forma parte de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, un movimiento que se fundó en 1915, con lo que este año celebra su centenario. ¿A qué se dedica esta organización? Bueno, de mis publicaciones antes, porque veo que sabes más cosas tú de mí que yo, pero a la vez que este libro también sacamos una, es que somos un equipo con, no sé si conoces a Gloria Álvarez, Paula Ortiz, que es directora de cine, y a la vez que las escuelas del Frago salió nuestro libro de Rosalía Carmen Conde y Rosalía de Castro, emisoras del Sagrado Eterno, o sea, el último antes de este. Y bueno, ya entramos en la liga. En la liga, WILF en inglés, pero los traductores en la IA lo traducen por LIMPAL, Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que se fundó en 1915, ahora ha hecho 100 años, precisamente ese ha sido el congreso y la conferencia de La Haya, a la que hemos participado en pues, más de 1000 mujeres de 80 países, impresionante, y que en España no tuvo mucho arraigo. Sí que hubo mujeres hasta los años 30, después desapareció. Hubo mujeres españolas que fueron durante la guerra civil en Checoslovaquia a decir y a pedir ayuda de cómo estaba España, y este movimiento se ha vuelto a
España hace 4 años, en el 2011. Tengo que decir que ya somos 100 las españolas, que la presidenta nacional es de Zaragoza, Carmen Magallón, presidenta a su vez del Seminario de Investigaciones para la Paz, y que a la Haya hemos sido 31 españolas, el grupo más numeroso, y de esas 31 creo que 15 de Zaragoza. O sea que estamos allí empujando fuerte las zaragozanas. Prácticamente la mitad, casi la sede podía tener en Zaragoza una sede complementaria. Pues vamos, no tiene sede en Zaragoza porque la tiene en Madrid, pero la sede complementaria es el Seminario de Investigaciones para la Paz con Carmen Magallón, una gran presidenta. Estamos encantados con esta presidenta. Y además este año en el Paraninfo pusieron en marcha una exposición, una muestra de estos 100 años, que es lo que se mostró a los zaragozanos. Sí, pues mira, como estamos, has dicho, casi la mitad, pues entonces un grupo de compañeras, que las voy a nombrar, que hemos formado lo que hemos llamado el grupo de historia de la Limpal. Cristina Baselga, que fue directora del Goya, Inocencia Torres, catedrática del Goya, Concha Gaudó, también catedrática del Goya, Gloria Álvarez, profesora de la BEMPACE, también estaba Pili Lainez, que es una creo que esta se dedica de la coordinadora de mujeres feministas, Sandra Blasco, una chiquita joven, muy lanzada, y Carmen Magallón. Somos el grupo de historia. Entonces, en el grupo lo que hemos hecho ha sido un estudio de esos 100 años y lo hemos concretado en carteles. Hemos hecho carteles fotográficos con epígrafes que cuentan la historia de estos 100 años, y luego además un folleto para que acompañaba a esos carteles, esos 40 carteles con el folleto. Porque el problema es que es una organización fundamentalmente angloparlante. El problema es el idioma. Mucha gente que le tiene se aparta un poco de Wilf, porque primero las siglas son en inglés y el problema de los idiomas. Entonces nos pareció muy importante dar a conocer este movimiento en español y hacer un folleto que las inglesas y las americanas habían hecho en inglés, para que la gente conociera el movimiento en español. Después de La Haya, Carmen Magallón ha estado en Colombia, están en proceso de
municipal, las mujeres tienen gran importancia y llevó pues nuestra exposición en tamaño pequeño y el folleto. Y a la vuelta he venido muy contenta porque las colombianas ya han cogido el folleto en español y lo han ampliado con la historia de Colombia. Con lo cual esperemos que este folleto que es nacido en Zaragoza al final sea un gran libro en español de la organización. Carmen, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Ay, siento, pero... Muchas gracias por habernos acompañado. Hemos estado encantados de recibirla. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nosotros nos despedimos ya, despedimos también el último Aragoneses de esta temporada. Les deseamos que pasen un feliz